Damas y caballeros, prepárense para el evento principal de esta velada. Tenemos a dos grandes embusteros esta noche en el cuadrilátero listos para mostrarnos su cinismo, su falsedad y su falta de escrúpulos. En la esquina este del Atlántico, con un libro que se hace llamar Constitución de un peso de 186 páginas en Times New Roman número 12 y una cantidad total de 129 artículos en los que cuentan todo tipo de falacias y embustes dispuestos a la confrontación y a la mentira, Argentina. Y en la esquina oeste del Atlántico, con una desconstitución de 100 páginas en Comic Sans número 12, que no por su menor peso en papel es menos contundente en embustes, con sus 169 artículos, encontramos el fraude de democracia de España. Los combatientes están muy igualados, ninguno de los dos tiene principio de representación ni separación de poderes. No existe poder del pueblo en absoluto en sus países y los políticos concentran totalmente el poder en sus manos. No contentos con eso, pueden elegir y controlar a los jueces, de manera que no solo no hay separación de poderes, sino que tampoco hay independencia judicial en ninguno de estos dos países que se hacen llamar democracia, siendo lo más parecido posible a una dictadura sin llegar a serlo. Si bien la situación económica de Argentina puede llegar a rememorar un poco a Cuba, y cuando sales a la calle en una manifestación pacífica y viene la policía y te gasea como si fueran los grises de Franco en España, podemos rememorar también el franquismo, es cierto que no tiene una apariencia clara de dictaduras, en el sentido de que existe un régimen supuestamente de libertades donde los ciudadanos más o menos pueden hacer lo que quieran siempre y cuando no quieran nada político, porque ahí no tienen ni voz ni voto. Pero ojo, más allá de que condenamos siempre y faltaría más y deberíamos condenar todos la represión y la violencia en cualquier sistema, una dictadura es fuertemente condenable también por otro aspecto crucial, y es su carácter no democrático. Las leyes son impuestas al pueblo y las decisiones de gobierno también. Y en esto, tanto España como Argentina son exactamente igual que una dictadura, salvo en el hecho de que no hay un único dictador chupando el dinero al pueblo, sino que hay varios. Pero Alejandro, ¿cómo puede ser esto? Si hay votaciones, vamos a votar, en consecuencia tiene que ser democracia, ¿verdad? No exactamente. Yo antes tenía un gato porque me gustan mucho los gatos y muchas veces le ponía una caja, porque, no sé, a los gatos les encantan las cajas. Pero por más que tuviera una caja y pudiera meter papeles que me robaba de la impresora, no por ello se volvía esto una democracia. Porque por más papeles que metiera en la caja, pues aquí mandaba yo y no el gato. Aunque bueno, quizás el gato no es el mejor ejemplo porque son mucho más insumisos que los dóciles argentinos y españoles con sus sistemas políticos. ¿En qué consiste el fraude? Pues el fraude consiste en que los partidos son insertos en el Estado, son parte del Estado, no son asociaciones civiles que van a canalizar la representación del pueblo, sino que son mecanismos estatales para conservar y concentrar el poder. Los partidos toman todas las decisiones de gobierno, eligen quién va a ser el supuesto presidente, eligen la legislación que se va a aprobar, la que no, y por más que haya programas electorales y promesas, pues al final los políticos hacen lo que les da la gana y el pueblo no tiene ningún mecanismo. Puede votar a otro que le va a engañar también, y si se cansa de que le engañe a este otro, puede votar a otro que le va a volver a engañar, y puede seguir votando a gente que le engañe y seguir pensando que es una democracia, pero eso no es una democracia porque no tiene ningún poder. Y como ya he dicho antes, además eligen los jueces. No vaya a ser que a pesar de que las leyes las redactan ellos, por lo que sea, pueda ser que un ciudadano salga ganando frente a los políticos con una ley que han escrito los políticos para que les satisfaga. Pues aún así podría pasar, entonces vamos a tener un tribunal controlado por los políticos para que no pueda nadie propasarse por encima de los dictadorzuelos oligarcas que se supone que son nuestros representantes. El tecnicismo que posibilita esta farsa es diferente en cada país, porque el funcionamiento del sistema no es exactamente igual, no es fraudulento de la misma manera. Y hoy en este vídeo nos vamos a centrar en por qué el sistema fraudulento español es peor. ¿Peor en qué sentido, Alejandro? Porque se supone que si no hay democracia no tiene sentido decir, mira, esto es un poco mejor, es un poco peor. Bueno, sí que hay algunas cuestiones en las cuales podría tener sentido. Por ejemplo, podría haber una falsa democracia que es muy represiva y muy violenta, pero no es el caso, no va por ahí la cosa. Y esto es precisamente porque los dos sistemas se basan en engañar al pueblo y hacerle creer que vive en una democracia. Si el engaño se cae, el sistema se derrumba. Entonces, necesitamos que parezca una democracia. Y hemos vendido al pueblo que la democracia es pues que no te peguen palizas, que no te encierren en la cárcel sin motivo, que el Estado no te detenga porque sí, y que, bueno, eso a veces se puede saltar y a veces se puede ser más o menos represivo y totalitario, pero siempre hay una cierta tranquilidad
que en una dictadura no suele haberla y si la hay, bueno, pero esto es democracia. Entonces, ¿en qué se supone que es mejor Argentina? Muy fácil, os pongo en contexto. En Argentina ahora mismo están a punto de celebrar una doble vuelta, es decir, están en un balotaje. Esto es que en Argentina, como en las verdaderas democracias, aunque Argentina no sea una democracia, eligen al presidente. En esto ya nos ganan a España, eligen algo, nosotros no elegimos absolutamente nada. Votan quién será el presidente entre las distintas opciones que se postulan. Y para votar al presidente lo que hacen es votar al presidente, es decir, utilizan una papeleta en la cual aparece el nombre del presidente y el ganador de esta votación es el presidente. Punto. Ni investidura, ni pactos, ni mercachifleos, ni historias extrañas que luego además no elige el pueblo el presidente, lo eligen los diputados en base a pactos en contra del pueblo. Es decir, no solo es que no lo puedes elegir tú, sino que quienes lo eligen, además lo eligen mercachifleando y comerciando con lo que es tuyo sin que tú les des permiso para hacerlo. Y se pueden dar casos rocambolescos en España que quizás los argentinos se queden sorprendidos. Alguien puede votar a un partido y el cabeza de lista que debiera de ser el candidato a presidente en algún sentido, pues desaparece, lo cambian, dimite, ponen a otro. Eso puede ocurrir en España, y ha ocurrido. Es más todavía, el presidente podría ni siquiera estar en la lista, podría no ser ninguno de ellos. De hecho, por ejemplo, no hace mucho en España hubo una performance en la cual se presentó una moción de censura para echar al presidente del gobierno actual, que no se consiguió porque era eso, una performance. Pero esta performance se presentó como candidato a presidente a un político que se llamaba Tamames, que no era parte de ninguno de los partidos que estaban en el Congreso ni formaba parte de ninguna lista. Es decir, puede ser presidente alguien que ni siquiera ha aparecido en las papeletas. Pero bueno, recapitulemos, ¿cómo es eso de la segunda vuelta? Pues muy fácil. Si no hay diferencia suficiente entre los dos candidatos más votados, se vuelve a repetir la votación para que se alcance una mayoría siempre en un candidato. De esta manera, una mayoría del pueblo siempre respalda al que será presidente. De esta manera siempre existe una legitimidad clara y de esta manera no pasan las historias que están ocurriendo ahora mismo en España, que ahora os pongo en contexto a lo de Argentina. En España lo que se hace es votar a las siglas de un partido. El partido es el que manda al final, igual que en Argentina, pues aquí lo ponemos mucho más descarado. Vota al partido, el partido manda, pincha y deshace lo que quiere y nosotros no hacemos ni deshacemos nada. Normalmente, por convención tradicional, el que va en la cabeza de lista, el líder del partido, será el que en caso de salir adelante con suficientes escaños y pueda pactar, será el futuro presidente del gobierno, pero no tiene por qué ser así como ya he explicado antes. Es lo que eufemísticamente le llaman un sistema proporcional parlamentario, que básicamente lo que quiere decir es una partidocracia descarada. Básicamente porque muchos españoles, si les dices esto, te dicen «No sabes lo que es el parlamentarismo, es un parlamentarismo España, y es parlamentaria, y una monarquía parlamentaria, y se parlamenta». En España lo único que se parlamenta es el pueblo sobre política, sobre lo que hacen los políticos, porque el pueblo no decide nada. Entonces se puede parlamentar y normalmente no te pega nadie por hacerlo. Pero hasta ahí el fin de la parlamentación, porque en el parlamento no se parlamenta nada, se viene ya parlamentado de casa y además en cualquier caso los políticos votan, como en Argentina, eso sí, lo que diga el líder del partido. Porque además en España existe una fuertísima disciplina de voto que se puede leer, que está escrita en el pacto entre caballeros llamado Pacto Antitransfugismo, que bajo ese nombre de Pacto Antitransfugismo, que parecería que es algo bueno, realmente lo que se vende es una especie de mafia, en la cual si el diputado que supuestamente debe representar al pueblo, y además así lo pone la Constitución española, en el artículo 67.2 de la Constitución española pone que el diputado debe de votar lo que le salga de las narices, pero en el Pacto Antitransfugismo pone que votarás lo que le salga de las narices al líder del partido o si no, te funan, básicamente. Pues bien, entendido este panorama tan democrático y tan parlamentario que hay en España, la situación actual es la siguiente. Vamos más o menos al mismo ritmo. Estamos intentando tener un presidente del gobierno, se supone, en los dos países. Pues bien, en España se celebraron antes del verano unas votaciones, que no elecciones, porque ya hemos dicho que no se elige absolutamente nada, y en esas votaciones el Partido Socialista no ganó. No ganó. Pedro Sánchez, el actual presidente en funciones, no ganó con la suficiente mayoría como para que en Argentina, por ejemplo, hubiera sido presidente. No habría sido presidente. Y el Partido Popular tampoco ganó con la suficiente mayoría para ser presidente. Habría superado al PSOE, pero no ganó tampoco. Habrían ido a una segunda vuelta donde el pueblo argentino habría decidido cuál de los dos
es presidente. Sin embargo, aquí lo que se hace es que los partidos mercachiflean y pactan como quieren. Es decir, es perfectamente posible que, por ejemplo, el partido menos votado diga, mira, yo seré presidente y os hago una feria a todos. Y si les apetece, pues puede ser esa persona el presidente del gobierno de España. Todo dependerá de la voluntad de la gente que tenga un partido con escaños y que mande en el partido, no de la gente refiriéndome al pueblo, por supuesto. Pero no solo puede pasar eso, puede pasar cualquier cosa. Mientras sea español y mayor de 18 años, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Alguien que tenga suficiente dinero podría sobornar a todos los diputados y ser el nuevo presidente del gobierno perfectamente legal, sin estar en ninguna lista ni estar adscrito a ningún partido. Eso es perfectamente posible en España. Si bien es cierto que no suele ocurrir, esas son las garantías legales que hay en España. ¿Y por qué no suele ocurrir? Pues bueno, porque ya hemos dicho, tiene que aparentarse una democracia. Aunque la ley no se parece en nada a una democracia, se intenta hacer como que sí. Y bueno, actualmente lo que está ocurriendo es que el segundo partido más votado, que no candidato a presidente, insisto, porque al final podría ser ese, que podría dimitir Sánchez, que le podría pasar algo a Sánchez, que podría ser cualquier tipo de historia que no fuera Sánchez, pero este partido está negociando con un partido muy minoritario en España que es nacionalista, regionalista, independentista. Un partido que está en contra de que España sea un único país. Quiero aclarar lo que significa minoritario, porque quizás en Argentina no se están haciendo una idea lo suficientemente clara. Minoritario quiere decir que de todos los que han votado tienen el 1,6% de los votos de todo el país que haya votado. Pues bien, este partido con el 1,6% de los votos de los votantes, lo que exige al presidente del gobierno en funciones actual para seguir siendo presidente del gobierno es una amnistía, es decir, que los delitos que han cometido se les perdonen, y no que se les perdonen los delitos, sino que se elimine la figura delictiva incluso. Es decir, que en adelante eso ya ni siquiera sea un delito. No sé cómo se articulará, probablemente que no sea un delito para los políticos hacer ciertas cosas. Supongo que no se despenalizará de manera directa para los ciudadanos. Y lo otro que exige es probablemente un referéndum consultivo para que los ciudadanos españoles puedan votar si España tiene que seguir siendo España o se tiene que fragmentar en 2 trozos por lo menos, porque luego pueden venir más. A ver, que nos aclaremos. Es decir, para que Pedro Sánchez sea presidente, lo que hace Pedro Sánchez es negociar con cosas que no son de Pedro Sánchez, que son de la nación española, y los otros aceptan estos negocios en su beneficio para tener poder sobre las decisiones del país, siendo el 1,6% de la masa de votantes. Por si no es suficientemente absurda la comparación, pues insisto en precisamente eso, que el poder de negociación lo tiene el partido que esté siendo ahí bisagra para poder ultimar ETA. ¿Cómo se solucionaría esto? ¿Cómo se evitaría tanta estupidez? Muy fácil, en Argentina esto ya lo tenéis solucionado. Votáis a un presidente del gobierno y si no hay una clara mayoría entre los dos más disputados, se vuelve a votar. El balotaje que ahora hay entre Milei y más. Aquí en España, en lugar de un balotaje, podríamos decir que tenemos un sabotaje. Los políticos lo que hacen es vender nuestras cosas para ganar ellos el poder, porque quienes votan presidente son los políticos, concretamente los líderes del partido. Es decir, tú votas al presidente del gobierno y eliges al presidente del gobierno si eres uno de los 6, 7, 8 políticos que tienen un partido con representación en el Parlamento y manda sobre sus diputados. Por si esto fuera poco, pero a ver, ¿cómo es esto de que España tiene en su seno partidos que quieren dividir España en varias regiones y de alguna manera no quieren ser España? ¿Los políticos no tienen bastante ya con robar y engañar al pueblo? Además, ¿quieren dividirlo en el sentido estricto de la palabra? ¿No les basta con la polarización? No, sí es muy fácil. Lo que pasa es que España es un país con un régimen de inspiración cristiana. Y digo que es un régimen de inspiración cristiana porque, como podéis ver en el artículo 2 de la Constitución española, se han inspirado en el misterio de la Sagrada Trinidad para establecer el fundamento de la nación española. Y es que la nación española es una, pero a su vez está compuesta por otras naciones. Y esto se traduce en lo que está ocurriendo de manera directa a causa de la Constitución. Así que sí, ahí habría otro punto a favor de Argentina, y es que la Constitución de Argentina no está hecha para destruir Argentina en trozos, por lo menos literalmente divididos por fronteras. Ah, bueno, y si te ha gustado este vídeo y te has quedado a gusto porque parece que Milei sale ganando o porque estamos aplastando a Pedro Sánchez que te cae mal, voy a estropearte un poco la sensación diciendo que Milei
refrenda el sistema argentino, defiende el sistema argentino y participa dentro del sistema argentino. Propone reformas internas al sistema, pero no quiere acabar con el sistema argentino ni quiere convertir a Argentina en una democracia. Por lo tanto, sí, Milei es un oligarca o un potencial oligarca. Y Pedro Sánchez hace eso porque puede, porque la Constitución se permite, porque España no es una democracia y porque el resto de partidos ayudan y consiguen sostener la farsa de que España es una democracia. Si a pesar de todo te ha gustado mínimamente o tienes curiosidad, suscríbete, dale a like y nos seguiremos viendo en los próximos vídeos. Y si no, pues bueno, ya te suscribirás, ya le darás like o sigue pensando que España y Argentina son democracias, que seguro que si lo piensas tendrás mucho poder de decisión política en ellas. Pero Alejandro, no nos digas simplemente que estamos en la mierda incluso al lado de Argentina, que se encuentra bastante mal. Danos alguna solución, por favor. Bueno, soluciones milagrosas no tengo, pero esto depende de todos nosotros. Y mañana, sin ir más lejos, tenemos una manifestación delante del Congreso para exigir que en España podamos, entre otras cosas, muy pocas, muy claras, muy democráticas y que no tienen nada que ver con ninguna ideología, podamos, como en Argentina, elegir a nuestro presidente del gobierno.